queremos conocer, Señor. Y hoy también queremos seguir profundizando en tu palabra, que es como te conocemos, Dios. A través de una relación, a través de la palabra. Cristo, tú eres la palabra, Señor, tú eres el verbo. Y por eso el que te conoce a ti, conoce al Padre. Y la iglesia dice: amén. Este mensaje se titula Somos diferentes. Somos diferentes. Y es por el hecho de que el pueblo de Israel, a pesar que sabemos que como pueblo muchas veces tuvo algunas cosas cuestionables, como pueblo de Dios, dentro de la voluntad de Dios, a pesar de eso, los pueblos de alrededor veían que eran diferentes, que el pueblo de Israel era un pueblo diferente. Y veían que era un pueblo que era respaldado verdaderamente por Dios. Realmente era respaldado por Dios. Y como iglesia hoy sabemos que no somos perfectos, al igual que el pueblo de Israel. Pero hace muchos años, cuando estaba entrando en el Evangelio, en mí, a pesar de que había recibido a Jesús y no había entendido la magnitud del amor y del sacrificio de Dios, había momentos de condenación, de autocondenación. Autocondenación porque yo entregué mi vida a Jesús, quería vivir para Dios, pero humanamente hablando tenía muchas cosas que yo sabía que a Él no le agradaban. Yo sabía que había cosas en mi corazón que más que acercarme me alejaban de Él. Pero un pastor de jóvenes, de pronto alguno de ustedes lo pueda conocer, se llama el pastor Wilson Gutiérrez. Una vez él dio una enseñanza y él decía que el cristiano sigue siendo un ser humano y que aún sigue en la lucha contra el pecado. Y la frase más tremenda que él me decía era, allí nos hablaba ya a los jóvenes que estábamos con él en esa enseñanza de hace muchos años, poco más de 12 años yo creo. Él estaba dando esa enseñanza a un grupo de alabanza. Y él decía que el cristiano tiene un problema con el pecado. Y es que antes de usted conocer de Dios, usted pecaba y disfrutaba y no había culpa en usted. Porque cuando usted ya había conocido del amor de Dios, había entendido y había leído acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y lo que Jesús había tenido que sufrir, dice que usted ya no va a pecar con la misma tranquilidad. Que usted ya no va a hacer lo indebido, lo incorrecto, con la misma frescura. Entonces dijo, ya el cristiano, ¿para qué va a hacer cosas indebidas? Y aunque lo sabemos, seguimos siendo personas de carne y de hueso. Y dice el apóstol Pablo que la verdad del Espíritu quiere, ¿pero qué? Pero la carne se opone. Y allí es donde yo quiero que usted y yo seamos diferentes. Seamos diferentes. ¿Por qué, iglesia? Porque hoy en día nuestro contexto es un contexto plasmado de muchas situaciones difíciles para el creyente. Anteriormente yo compartía una palabra, creo que en el servicio de las 9 de la mañana, que se llamaba buenos malos y malos buenos, donde veíamos que aún hacer lo correcto hoy ya es mal visto y es más aplaudido hacer lo incorrecto. Y una muestra muy puntual son los influencers. El tipo de admiración que haya de una sociedad general hacia una persona en específico demuestra y determina el corazón de cada persona, o al menos de la gran mayoría, y el corazón general de la sociedad. Entonces vemos que hay personas que son tremendos
influencers a través de las redes sociales, pero vemos que son influencers porque hacen cosas que no son buenas. No son buenas. Pero la iglesia está llamada a ser diferente. A ser diferente, porque es que cuando afuera hay personas que si alguien hace algo lo acusan cuando les conviene, la iglesia no debe ser una iglesia acusadora, debe ser una iglesia con los brazos abiertos como Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús murió con un corazón abierto para que todo aquel que se acerque a Él y crea en Él pueda tener vida eterna y pueda ser hecho hijo de Dios. Entonces, todo lo que hoy quiero leer en el libro de Crónicas 29, quiero invitarlos a que estemos pensando qué es ser diferente desde el punto de vista de la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Es un pasaje que me apasiona. Y esta palabra la comparto bajo el enfoque de ser diferentes sin importar quién nos rodea, sin importar qué está pasando a nuestro alrededor. Porque es que ser creyente en una sociedad que no teme a Dios, y no solo no teme, sino que se burla de Dios, cuestiona las cosas de Dios, ridiculiza las cosas de Dios. Ser creyente en una sociedad así es difícil, pero no es imposible. Lo cantábamos ahorita, por el Señor nada es imposible. Al que cree, todo le es posible. Y también cantábamos una canción que 1000 veces te fallé, pero tú sigues fiel. Y la palabra del Señor nos enseña eso. Que el Señor no está mirando tu humanidad. El Señor dice que nosotros somos linaje escogido. Él dice, ustedes son. Él no dice, en el cielo ustedes van a ser nación santa. Ustedes no van a ser pueblo adquirido por Dios. Hoy, iglesia. Y algo que yo quiero que usted se lleve es la convicción de que no es por obras, porque dice el libro de Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Pero también dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aunque por mis obras yo no soy salvo y yo no soy justificado, no quiere decir eso que entonces yo voy a ser una persona que no da testimonio, que voy a ser un sinvergüenza en mi ciudad, en mi casa, en mi trabajo. Entonces, una cosa no cancela la otra. Una cosa no cancela la otra. Y vamos a leer en el tiempo de la ley algo que sucedió con los reyes. Dice así, versículo 1 de 2 de Crónicas 29. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén, y 29 años, subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Entonces, este versículo, estos dos primeros versículos, yo quisiera que observáramos algo bien valioso. Ser diferentes, ser diferentes. Lo primero, ¿qué edad tenía Ezequías? 25 años, 25 años. La edad de este señor era un joven y este joven recibe una obligación, recibe una responsabilidad de gobernar a un pueblo. Yo gobierno en mi casa. Es mi esposa y mis 2 hijas. Y a veces tengo que arrodillarme y pedirle al Señor sabiduría. A nivel ministerial, estoy con el equipo de alabanza y a veces tengo que arrodillarme y pedir sabiduría.
Yo sé que el pastor también a veces tiene que arrodillarse, los pastores de acá de la iglesia. Pastor Uber, la pastora Lorena, tienen que arrodillarse para poder dirigir a su pueblo, a la congregación. ¿Usted se imagina dirigir un pueblo completo? En este caso, este reino, recuerde que el pueblo de Israel había sido dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Usted se imagina si a veces dentro de la iglesia, pastores, es difícil trabajar con las personas? Dígame, este hombre, que en el contexto que vamos a ver, estaba recibiendo un reinado de un pueblo que era de esas herencias, pastor, que usted no quiere recibir. El rey es lo segundo que yo quiero que usted mire. Dice que su madre se llamaba Abías. Normalmente, dicen su padre se llamaba, pero en este caso están hablando de la labor de una madre. De una madre. Y su papá, si usted ve en el versículo 28, se llamaba Acaz. Acaz. Y se menciona a la mamá. Por lo que se va a empezar a decir de este rey. Dice que el rey Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Cuando yo veo que es agradable, que la sociedad teme a Dios, que la sociedad ama a Dios, que la sociedad honra a Dios, ¿será difícil para mí servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, buscar de Dios? Dicen por ahí, ¿cómo es? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero somos claros que la sociedad ahorita se ha alejado mucho de Dios, y Nayib hoy nos comentaba, cuando veíamos el tema con el grupo de alabanza del devocional antes del servicio, acerca del humanismo, donde priorizan al hombre, al ser, ante cualquier otra cosa, e incluso sacan a Dios, o si Dios está, de alguna manera, es un Dios chiquitico, conveniente a mi manera, a mi necesidad, es un servidor, mas no alguien, una persona que está interesado en el hombre, en el hombre. Y es lo que yo quiero que nosotros como iglesia hoy entendamos, y es que debemos ser diferentes, sin importar la mayoría de lo que pueda estar sucediendo actualmente en nuestra sociedad. Porque es que esta palabra iglesia es verdad. Jesús nos lleva a la eternidad. Él es el camino a la eternidad. Pero desde acá ya somos cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. ¿Y cómo diferencia usted el seguidor de un grupo musical o de un equipo? Con la camiseta. Y la camiseta del creyente son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos va a identificar a nosotros, porque debemos ser diferentes. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Este versículo nos va a llevar de nuevo, no pierda Crónicas, por favor. Que leemos este versículo del Nuevo Testamento y regresamos nuevamente a nuestro pasaje principal, que es Crónicas 29. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Mi versión en este caso acá es Reina Valera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son vuestros cuerpos? ¿Por qué? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De nuevo lo leo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por vuestro precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién pertenecemos, iglesia?
pertenecemos al Señor. Regresemos entonces a 2 de Crónicas 29. Nuestro templo, iglesia, es el templo ¿de quién? Es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a entender un poco lo que estaba pasando en el templo en el tiempo de Ezequías, que fue un rey del tiempo de Isaías. Pero también vamos a entender un poco lo que nos está diciendo 1 Corintios 6, 19 al 20 con relación a lo que nosotros debemos guardar para el templo del Espíritu Santo, como templo del Espíritu Santo que somos. Versículo 3 dice: en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Ese reparo me detiene la lectura inmediatamente. El templo del Señor dice que primero reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. No estaban entrando porque las puertas estaban en mal estado al templo. Y desde la puerta ya se empezaba a visualizar qué estaba pasando hacia adentro del templo. Y era una condición del corazón del pueblo que había abandonado el templo, que el templo para ellos representaba la habitación de la presencia de Dios. Recuerde que cuando Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, ellos tenían el tabernáculo que representaba la presencia de Dios para el pueblo. Y de día era una nube que le cubría del sol, del calor. Y en la noche era llama de fuego que les alumbraba el camino. Entonces la presencia de Dios, iglesia, siempre es bendición. En el día, en la noche, la presencia de Dios es bendición. ¿A quién le gusta ser bendecido por Dios? Solo que nuestra sociedad actual ha enmarcado la bendición, e incluso esa bendición, esa forma de ver la bendición ha permeado la iglesia, donde la bendición es tu carro, tu casa, tu ropa. ¿Cómo estás vestido? Entonces, si el hermano no se pone una ropa de marca, entonces no es un hermano bendecido por Dios. Y por eso es que han surgido tantas fuentes, tantas líneas dentro de la congregación que han alejado al pueblo de Dios. Incluso he visto personas que se martirizan a sí mismas porque no tienen la casa que quieren. Entonces piensan que es que hay algo que ellos tienen allí con Dios que no han resuelto. ¿Por qué? Porque es que como no tengo el carro que tiene el vecino, que ni siquiera es creyente. Entonces la bendición de Dios yo quiero que también la entendamos como el mero hecho de saber que Dios ya habita en nosotros. Y a partir de allá, dice la palabra de Dios que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Entonces, lo importante para el creyente es la presencia de Dios. Como templo del Espíritu Santo de Dios, cuidemos que el Espíritu Santo de Dios no sea contristado. Entonces, las puertas del templo las reabrieron porque estaban cerradas y fueron reparadas porque estaban dañadas. Antes de continuar, porque yo quiero saber qué pasó, quiero que veamos qué pasó con el templo hacia atrás. Con los otros reyes, ¿qué habrá pasado hacia atrás? Y en este caso voy a concentrarme en los reyes del sur. En los reyes del sur. Todos los reyes del sur fueron descendientes de David. Pero no todos fueron buenos ante Dios, o rectos, como dice la palabra. Y a continuación voy a mencionar algunos de forma muy puntual. Con crónicas, si usted quiere tomar apunte y en su casa leer acerca de alguno de estos reyes, pueda leer la historia de los reyes y entendamos un poquito el contexto, porque lo que somos hoy
es consecuencia de lo que fuimos y decidimos ayer, como sociedad, como familia. Dice 2 de Crónicas 24, del 1 al 24, que el rey Joás fue hijo de Ocosías y que su abuela Atalia trató de matarlo, oiga, la abuela trató de matarlo, pero se salvó escondido en el templo. O sea, él entró al templo, se salvó allí, porque escondiéndose su abuela, y este rey remodeló el templo. Pero tiempo más tarde dice la palabra de Dios que fue asesinado por 2 de sus ministros. El rey Joás hizo lo recto, y dice que el sumo sacerdote Joiada estaba desinteresado del templo, e incluso dice la palabra que tomó 2 mujeres Joiada y se puso a engendrar hijos e hijas. No hay nada incorrecto en eso, ¿cierto? En engendrar hijos e hijas. Y este rey, este sacerdote, había tenido dos esposas, pero lo dice en un contexto de lo que estaba sucediendo en el templo. ¿Por qué hacen este énfasis? Porque eso no era lo que el sacerdote debía hacer. El sacerdote debía estar concentrado en edificar a su iglesia espiritual, y a su pueblo espiritualmente. Pero lo bueno que hizo el rey Joás en tiempos de sacerdote es que Joás mandó a todo el pueblo a hacer una colecta en pro de los utensilios de la casa de Jehová y hacer continuos holocaustos a Jehová. Pero mire lo tremendo, 16 versículos más adelante en el nuevo capítulo, 24 y 17, dice, pero desampararon la casa de Dios. Joás mató junto al pueblo al nuevo sacerdote y el hijo de Joiada, porque éste le había amonestado. Por un simple llamado de atención, este hombre toma una determinación con el sacerdote y lo mata. En 2 de Crónicas 25:2, el siguiente rey es Amasías y dice que hizo lo recto delante de Dios, aunque no de perfecto corazón. Y yo quiero detenerme en esta parte. Muchas veces nosotros hacemos lo correcto y es visto que hacemos lo correcto, pero ¿es realmente de corazón perfecto delante del Señor? Porque es que las personas pueden decir de nosotros, es muy buen creyente, es muy buen, pero realmente delante del corazón de Dios, ¿cómo está nuestra condición? Y a veces el hacer lo correcto se nos puede volver una carga, un peso, porque lo estamos haciendo para el hombre. Pero cuando la convicción de hacer lo correcto es para gloria y honra de Dios y porque sabemos, como lo leíamos ahorita en Corintios, que es porque le pertenecemos al Señor, esa carga ya es liviana, como lo dice Jesús, que su yugo es fácil y ligera nuestra carga. Entonces, a veces, con la presión de la sociedad, hacer lo correcto tiene 2 formas de hacerlo. Para que el otro vea que usted sí es un creyente de verdad, ¿verdad? O para que el otro vea que es Dios glorificándose a través de usted y que Dios es el que transforma y usted da testimonio y usted es una prueba de que Dios sigue vivo. De que usted no va a tener que entrar en discusiones teológicas con una persona, sino que Dios ve en usted la obra. La gente ve ese templo y quiere también entrar a ese templo, ser parte de ese templo. Y así es que evangelizamos. Así es que damos testimonio a las personas que nos puedan estar viendo. Y de una forma más fluida, más natural, más tranquila. Porque lo estamos haciendo con la convicción para el Señor. Porque cuando yo lo hago para que el otro me vea, cuando el otro no me vea, entonces yo aflojo la cuerda, ¿cierto? Pero si yo sé que lo hago para el Señor y que es el Señor el que me fortalece, es el Señor el que me ayuda a hacerlo, ese templo va a permanecer en pie. Nosotros como templo vamos a estar en bendición todo el tiempo y la presencia del Señor va a ser nube y va a ser columna de fuego. Segunda de Crónicas 26:4-5. El rey Usías hizo lo recto, pero su corazón se enalteció cuando ya era fuerte. O sea, él hizo lo recto, enfrentó a los pueblos enemigos, se puso sobre ellos, pero dice que su corazón se enalteció y entró en el templo de Jehová para quemar incienso. El rey no era de la tribu de Leví, y de la tribu de Leví salían los sacerdotes.
el rey Usías podía entrar a quemar el incienso y reemplazar la labor del sacerdote. No era su labor. Y le fue tomado por altivez. Ahora dice que Dios lo hirió con lepra hasta el día de su muerte. Entonces, esto me enlaza con lo que les acabo de decir. Hacer las cosas para el Señor no es hacer las cosas a mi manera, sino a su manera. Y un ejemplo que yo pongo muy claro es, por ejemplo, cuando, a ver, ¿quién va a cumplir años, iglesia, prontamente? ¿Quién cumple años esta semana? ¿Alguien que cumple años esta semana? Sí. Venga, yo oro por usted, hermano, yo oro por usted. ¿Quién cumple años en noviembre? En noviembre, mi hermano, Dios te bendiga. Mi hermano, tú cumples años en noviembre. Entonces, alguien que te conoce te va a dar un regalo. Ese regalo, esa persona te la da según el gusto de la persona, o qué es lo más lógico, darlo según tu gusto. ¿Para quién es el regalo? Para usted, ¿cierto? El detalle, exacto. Lo más importante, el hermano dice que es el detalle. Pero, en el caso de Dios, Dios nos orienta y nos dice cómo le agrada a Él. Porque sí, nosotros queremos un detalle, pero yo conozco de los detalles que muchas veces uno da un detalle y como fue según lo que yo conocía de la persona, el detalle lo recibe, gracias, y sí, y queda por allá. La idea de su ofrenda al Señor es que llegue o que no llegue. Cuando usted ofrece un canto al Señor, usted quiere que sea escuchado. Porque es que cantar no es adorar. Cantar no es adorar. Entonces, nosotros adoramos al Señor, iglesia, cuando lo hacemos como a Él le agrada. Entonces, ese regalo, ese obsequio, eso que vamos a hacer nosotros para Dios, Jesús nos presenta ante el Padre, santificados. Y dice la palabra de Dios también que nosotros seremos presentados como esposas sin qué. ¿Sin qué dice la palabra del Señor? Como esposas sin mancha. Como esposa sin mancha. Entonces ahí no aplica que lo importante es el detalle. Aplica según la palabra del Señor, ¿no? Según la palabra del Señor, ¿no? Entonces este rey hizo cosas buenas, pero su obediencia no estaba en Dios. Como lo estamos viendo acá con estos reyes que estamos viendo. O hacían cosas buenas, pero no era la condición de su corazón el hacerlo. Segunda de Crónicas 27:2, el rey Jotam dice que hizo lo recto porque arregló muchas partes del templo edificado. Nosotros muchas veces hacemos cosas y está bien, pero hay partes del templo que nosotros no queremos que el Espíritu Santo de Dios obre. Y dice que sobre el muro de la fortaleza edificó mucho también. O sea, qué bueno este rey. Y venció en la guerra a los amonitas. Entonces, ¿este rey se ocupó o no se ocupó del templo? Pero me gusta que dice que arregló mucho del tiempo edificando la puerta mayor del templo y sobre el muro de la fortaleza edificó también mucho. Venció en la guerra a los amonitas, hubo una consecuencia. Recuerde que cuando el pueblo se alejaba de Dios, era sometido a escarnio. Pero también Dios, cuando el pueblo buscaba de Dios, incluso el pueblo no tenía que pelear. Recuerde la batalla de Jericó. O recuerde la batalla de los muros. Solo en actos de obediencia Dios mostró su gloria. Y hay un pero muy grande con el rey Jotam. Dice que, pero no entró en la casa de Jehová. No entró en la casa de Jehová después de haberla edificado. Segunda de Crónicas 28:1-2, ya llegamos al papá de Ezequías. Lo comparan directamente con David, al igual que luego iban a comparar a su hijo Ezequías, que también a su hijo Ezequías lo compararon con David. Pero la diferencia es que el rey Acaz lo comparan como a lo malo. O sea, Acaz fue... vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 28:2. Ahí mismo está. Segunda de Crónicas 28:2. Dice del rey Acaz que en cambio
Acaz siguió el ejemplo de los reyes de Israel, fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Bejinón y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Este rey Acaz era muy religioso, ¿cierto? Usted lee sacrificio en cada frase, sacrificio, sacrificio, sacrificio. La religión no garantiza que lo estés haciendo para Dios. Ser religioso no garantiza que estemos en obediencia a Dios. La religiosidad de este hombre lo alejó. Entonces no es la religión, iglesia. No es el mucho sacrificio que tú hagas, porque el Señor busca es obediencia. Y el sacrificio es una consecuencia natural de la obediencia. Porque vemos el pueblo de Israel que muchas veces sacrificaba sin ser obediente. Porque la convicción del pueblo de Israel era ofrecer sacrificio para recibir bendición. Habían olvidado que la mayor bendición era ese templo ahí en medio del pueblo. Iglesia, nosotros no podemos olvidar que la mayor bendición es Dios en nosotros. Esa es nuestra mayor bendición y eso nos lleva a obedecer. Y esa obediencia nos lleva a hacer sacrificio de olor grato ante Él. Este rey Acaz encomendó su vida en adoración a los dioses de sus propios enemigos. Sacrificaba a sus hijos, los hacía pasar por el fuego. Y dice la palabra de Dios que cuando este rey muere, no lo metieron en los sepulcros de los reyes. Y en los sepulcros de los reyes habían reyes que hicieron cosas buenas y no tan buenas, pero ahí estaban sus cuerpos a manera de honra. Y esto es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. Seamos diferentes. Vimos acá algunos reyes, solamente mencioné algunos y algunas de las cosas que mostré, que leímos. Pero en el caso de Ezequías, vimos que él, cuando toma el reinado como rey, se ocupó del templo. No se ocupó del ejército. No se ocupó de cuestiones políticas como prioridad. Obviamente tenía que hacerlo como rey. Pero él sabía que la situación del pueblo, que estaban siendo oprimidos como lo vamos a leer un poquito más adelante, estaban siendo oprimidos por sus enemigos, era por el corazón del pueblo de Israel. No era por el templo tan materialmente hablando, sino por lo que el corazón del pueblo de Israel. Entonces, una de las cosas que vemos es que él le da prioridad. Él dice que en el primer mes del primer año llama para edificar el templo. Ahora sí continuemos. Entonces él reparó, dice que reabrió las puertas y las reparó. Luego dice que vamos a leer versículo 4 del capítulo 29. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados, quiten del santuario todos los objetos contaminados. Esta parte ya está hecha por Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él ya nos lavó, Él ya nos limpió. También dice que el versículo 7, Ezequiel dice qué consecuencias hubo, porque estos levitas y el pueblo en general se habían apartado de Dios. Dice, también cerraron las puertas de la antesala, abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda al Señor. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron quemar incienso y no presentaron ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso, el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos.
Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero, es un pero grande, ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz sea parte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas. Enseguida los levitas se pusieron manos a la obra y se levantaron. Y quedaron registrados los nombres de estos levitas en la palabra. Y hoy, 2021, los estamos leyendo. Se levantó del clan de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalalel, del clan de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de la familia de Elisafán, Simri y Jehiel, de la familia de Asaf, Zacarías y Matanías, de la familia de Hernán, Jehiel y Simei, y de la familia de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos levitas se levantaron. Nuestra sociedad iglesia, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dijo Jesús acerca de la luz, de la lámpara que se enciende, que se mete debajo de la mesa? Sino que es que se hace con la lámpara encendida, que se pone sobre la mesa, ¿para qué? Para que alumbre a todos. La palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Será que nuestra sociedad está compleja hoy a nivel del pecado? Nuestra sociedad está muy difícil. Está muy difícil. Donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, para que sobreabunde esa gracia, debe estar nuestra lámpara encendida. Estos hombres se levantaron y encendieron la lámpara en el templo, una lámpara que, según las instrucciones dadas a Moisés, nunca debía ser apagada. Entonces la iglesia hoy debe ser diferente. Debe ser diferente. Que es que mis compañeros de trabajo hacen tal cosa. Yo lo voy a hacer. O yo voy a hacer lámpara. Yo voy a ser diferente. O yo estoy camuflado en mi universidad. Yo estaré camuflado. Es generar la convicción de si usted es creyente o no es creyente. ¿Es usted el mismo en la iglesia? ¿Es usted el mismo en el barrio? Con Lorena estuvimos el viernes en un seminario, en el Seminario Bíblico de Colombia. Entonces el pastor Robinson en el carro nos subió y nos volvió a bajar. Entonces Lorena, cuando ya nos bajamos, Lorena me dijo, ¿cómo es que yo le dije a ella? En estos días vienen y los invito a un tinto para que nos tomemos un tinto ahí en la casa. Entonces Lorena dijo, así para yo preguntar en el barrio, y yo me río mucho con ellos. A ver usted cómo está, algo así, ¿cómo fue que usted dijo? Algo así, ¿cierto? Para ver usted cómo está. Entonces yo le dije, no, Lorena, voy a caminar así. Entonces, yo salí pues echándole broma, salí caminando por el barrio así, derechito, jugando pues ahí con ella, pero realmente tranquilo. Yo le dije, claro, Lore, vamos. Y esa es la convicción de hacer las cosas para el Señor y no para el hombre. Porque si yo hago las cosas para el hombre, yo me hubiera ido con los pies así como enredado. Pero cuando tú sabes que tú lo haces para Dios, la segunda opinión ya no importa. Cuando tú sabes que tienes acceso a través de la sangre del Cordero ante el Padre, ante el trono de la gracia, y tú sabes que eres santificado en Él, pero tú sabes que también estás viviendo de acuerdo a lo que Él te instruye. La segunda opinión, sea buena, sea mala, sea cierta, sea incierta, ya no importa. Porque es que Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, son bienaventurados siempre y cuando son mintiendo. Pero no es que seamos bienaventurados porque no somos diferentes, porque nos están persiguiendo, porque están diciendo toda clase de cosas contra nosotros, pero es verdad. Entonces no hay que ser tan convenientes
cuando vamos a leer la palabra del Señor. Hay que leer lo que es. Hablábamos también con Nayibe hoy, ¿cierto, Nayi? Que muchas veces en el diálogo nosotros escuchamos el pedacito que queremos escuchar del otro. O muchas veces estamos escuchando en la conversación y mientras el otro está hablando ya estoy pensando qué voy a responder. Ni siquiera estoy escuchando el sentimiento, la emoción, lo que el otro está transmitiendo antes de yo dar una respuesta. Y para yo ser diferente, yo debo conversar acá con una actitud atenta y dispuesta. ¿Realmente qué quiere decirme el Señor con este pasaje bíblico, con esta experiencia de este siervo o con esta experiencia de este que de pronto no hizo lo correcto? ¿Qué quiere enseñarme el Señor? Pero no tomar lo más relativo, no tomar lo más conveniente, aunque abro un paréntesis. Todo lo que el Señor nos enseña en su palabra es totalmente conveniente para el hombre, totalmente conveniente para todos. Pero a veces el Señor, dentro de lo conveniente, hay palabra que nos da y nos exhorta. Esta es una palabra de exhortación por si no se ha dado cuenta, ¿cierto? Y espero que me salude ahorita que salga. Espero que me salude. Pero dentro de esta palabra de exhortación, lo bonito de la palabra de exhortación es que la palabra de exhortación es una palabra de amor. No es una palabra de señalamiento, como hablábamos en una iglesia con unos hermanos. No, yo no vengo a acusar, porque yo también tengo muchas cosas. Pero recuerde lo que teníamos, lo que nos hace diferentes, porque debemos ser diferentes. Lo que nos hace diferente de aquel que hace lo incorrecto es que a nosotros sí nos debe doler el pecado. Usted ya no puede pecar con la misma tranquilidad. Usted no puede hacer lo incorrecto delante de Dios con la misma frescura que cuando no conocía de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ezequías fue diferente a sus padres. Y si usted termina leyendo en el versículo 29, 12, 15, en ese mismo capítulo 29, 12 al 15, dice la palabra del Señor que después de que estos hombres se levantaron y fueron diferentes, hubo una transformación. Empezó en un hombre la transformación. Usted puede ser diferente en su casa y puede generar una transformación en toda su ciudad. ¿Usted cree que Colombia necesita una transformación? Porque muchas veces hablamos de que debe ser transformado y renovado el Parlamento, el Congreso, el Senado, cuando ni siquiera nosotros que tenemos la palabra de Dios queremos ser transformados. Y este rey se levanta, luego se levantan los sacerdotes, luego se levantan los levitas y luego se levanta todo este pueblo. Edifican el templo, es un pasaje muy hermoso, lo invito a que lo lea, Ezequías 29. Edifican el templo y quiero que terminemos en el versículo 29, 34. Dice: sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes los levitas los ayudaron hasta terminar el trabajo. Estos sacerdotes de iglesia eran los que debían preparar esas ofrendas. Entonces los levitas se levantaron y les ayudaron. Y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes, hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con la ofrenda líquidas habituales y una gran cantidad de gracia de las muchas ofrendas de paz. Así quedó restituido el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con rapidez. Iglesia, no es el pastor, no es el líder el que está llamado a hacer la obra solamente. Somos todos los que estamos llamados a ser iglesia. Estamos llamados a ser iglesia. Estas personas tuvieron la bendición, entendieron que la bendición de Dios no era
mucha riqueza económica, que también es bendición de Dios, o lo que usted considere bendición, porque todos tenemos la bendición a nuestra manera, conceptos diferentes. Pero yo creo que usted se lleve muy claro, y es que usted debe ser diferente porque la presencia de Dios está en usted. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Esa es la bendición mayor. La bendición no eran las puertas del templo. La bendición no era el lugar santo o el lugar santísimo de ese templo. Eso es materia. La bendición, ¿qué hacía especial el templo, iglesia? La presencia de Dios allí. ¿Y qué lo hace a usted especial hoy como creyente? La presencia de Dios allí. Y esa presencia debe alcanzar a otros también. Debe alcanzar a otros. Versículo 31, Ezequías exclamó: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios. Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, ahora sí, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias. Y todos los que tenían el corazón, ¿qué? ¿Qué dicen sus versiones? En mi caso, en el versículo 31 dice: y todos los que tenían el corazón dispuesto, llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. Pero ya el templo había sido limpiado, según nosotros ya hemos visto acá. ¿Qué hay acá en nuestro corazón, iglesia, que Dios todavía debe transformar en nosotros? Inclina allí tu rostro, iglesia, y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú habitas. Somos el ministerio Adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.